Buenos días, en este capítulo de Educa con Lu vamos a hablar de los recursos multimedia. ¿Sabéis cuáles son? Primero, vamos a hablar del videotutorial. Es un recurso audiovisual basado en el vídeo de duración corta, simple y útil, que facilita el autoaprendizaje. Es una excelente herramienta tecnológica en contextos educativos, siempre que cuente con los fundamentos y diseños pedagógicos necesarios para cumplir el objetivo educativo. Es muy útil para la educación a distancia. Además, es una herramienta que presenta grandes beneficios, tanto para el profesorado como para vosotros, sí, el alumnado, y que fomenta el aprendizaje, permite crear un proceso de enseñanza-aprendizaje muchísimo más dinámico y motivador. Y os preguntaréis que cuál es la mejor forma para elaborarlo. Pues es muy fácil. Escucha, hay que planificar qué queremos hacer. Después elegir el formato y así enumerar los pasos y anotar las apreciaciones que hay que tener en cuenta a la hora de grabarlo. Y ahora os pregunto yo, ¿se os ocurre otro recurso importante? Sí, escuchad, a ver si lo conocéis. El podcast es la difusión de un contenido de audio, generalmente no muy extenso, que el usuario receptor escucha bajo demanda. Por lo tanto, nos ofrece una gran flexibilidad. El podcast está compuesto por una serie de episodios con sus correspondientes capítulos, como si fuera una serie. En educación, el uso de esta herramienta en el proceso de enseñanza-aprendizaje ofrece diversas posibilidades tanto para el profesor como para el alumno. Es posible hacer uso de material existente o bien crear materiales propios, tanto si es para el profesor, el responsable de la grabación o el alumno. Si es el profesor quien elabora el podcast, tendrá en cuenta si se emplea para transmitir contenidos curriculares concretos o como material complementario y de apoyo. En el caso de los alumnos, la elaboración del podcast puede hacerse en la realización de proyectos concretos o trabajos. Para la creación de ¿qué pensáis que hay que tener en cuenta? Pues escucha, es muy fácil. Los objetivos, es decir, lo que quiero conseguir. Tengo que pensar a quién va dirigido y además debo decantarme por el formato que quiero realizar. Por ejemplo, una entrevista sobre un contenido, un apoyo para un trabajo, entre muchos otros. Además, la elaboración del guión es muy importante. Tiene que haber una pequeña introducción, un desarrollo del contenido y un cierre, siendo grabado además en un lugar adecuado y ajustado. Y muy importante, el tono y el ritmo. Otro recurso puede ser la traducción audiovisual. Es una modalidad de traducción que se caracteriza por trabajar de forma simultánea con varios canales de comunicación. Normalmente suelen ser dos, auditivo y visual. Es decir, trabajar con el texto y la imagen como un todo inseparable. El objetivo de la traducción audiovisual como herramienta educativa no es convertir a los alumnos en futuros traductores expertos, sino utilizar el potencial de las técnicas que estos utilizan para mejorar la práctica lingüística junto con otras habilidades y competencias. El doblaje y la subtitulación son dos modalidades diferentes de la traducción audiovisual, que consisten en traducir de un idioma origen a otro distinto, pero que además son recursos excelentes para mejorar la práctica lingüística junto con otras habilidades y competencias. Por último, otros recursos multimedia que también son muy válidos para utilizarlos en el mundo de la educación puede ser stop motion, que es una técnica para crear animaciones que permiten hacer que un objeto estático adquiera movimiento mediante la sucesión de diversas tomas fijas, y por otro lado, el programa monoconceptual, que es un tipo de vídeo que desarrolla de forma muy breve un concepto o aspecto muy concreto de una noción, tema o fenómeno. Espero que estos recursos multimedia os sean de gran ayuda para vuestro día a día. ¡Hasta el próximo!